Creo que sí, que las empresas están jerarquizadas, pero no le pondría la categoría de demasiadas. Yo creo que la estructura jerarquizada es necesaria, sobre todo hay que asignar responsabilidades y hay que tomar decisiones, y tomarlas de forma conjunta no es fácil, siempre tiene que haber un responsable. Y yo pienso que sí, que las grandes empresas sí que han adaptado formas de organizarse para adaptarse o para afrontar los cambios o las situaciones actuales, ¿no? Hay formas de trabajar por proyectos, hay formas de trabajar en red, hay formas de trabajar cíclicas, que vas cambiando las personas que forman parte del equipo, de manera que siempre escoges aquellas personas que más saben de aquella temática, y ahí no hay jerarquías, no hay mandos, simplemente hay un responsable de proyecto y es la forma de sacar pues un resultado de un proyecto determinado pues en las mejores condiciones. Yo pienso que no hay una mejor estructura organizativa, sino que todas son buenas y es en función del momento. Y pienso que sí, que las grandes empresas han adaptado formas de trabajar distinta a la jerarquizada, y que la jerarquizada creo que debe seguir existiendo. No, creo que no. Es verdad que las empresas pequeñas, aquí en España y en Europa, más del 95% de las empresas son pequeñas, y más del 94% creo que son microempresas que tienen como mucho 10 trabajadores. Aquí sí que es más fácil trabajar de forma no tan jerarquizada, pero yo creo que tiene que existir una jerarquía. Para mí la jerarquía es quien marca la estrategia, quien marca la visión y quien tiene la responsabilidad. Y no puede ser comunitaria, tiene que haber uno o dos, pero no toda una empresa. No lo veo factible, por lo tanto yo no lo veo en riesgo. Es que creo que aporta valor, ¿no? Que desaparezca una estructura jerarquizada no lo veo malo, lo veo bueno. Yo creo que la gestión del cambio es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta una empresa cuando quiere impulsar un cambio, porque no es nada fácil. Y hay un montón de literatura y de expertos que hablan de la gestión del cambio, pero conseguir hacerlo y hacerlo correctamente, sin heridas, no es fácil. Pero yo diría que hay 3 elementos muy importantes. Uno es el liderazgo y la visión. El liderazgo de la alta dirección, del responsable máximo, que tiene que estar 100% comprometido desde el principio y hasta el final en el cambio, y tiene que expresar la visión, ¿no? que explique la visión de ese cambio, hacia dónde vamos y para qué vamos hacia ese punto. Y lo tiene que explicar de forma sincera y creíble, tiene que ser el sponsor de ese proceso de cambio. Después yo creo que la comunicación es imprescindible y tiene que haber una comunicación fluida, transparente y continua desde el principio hasta el final, y no hasta el final. Te diría que sería bueno que incorporar la posibilidad del cambio constante en las organizaciones. Actualmente debería ser un requisito incorporarlo en la cultura organizativa, porque estamos sujetos al cambio constante. Entonces esa comunicación es muy importante. Desde el principio explicar para qué vamos a cambiar, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, qué riesgos nos van a aparecer y cómo vamos a intentar gestionarlos, qué ajustes, si durante el camino tienes que hacer ajustes, qué ajustes tienes que hacer. O sea, una comunicación fluida, constante y muy transparente. Dar la posibilidad a que el equipo, los empleados, puedan participar en estos procesos de comunicación y puedan preguntar o plantear las inquietudes que consideren, porque es importante impregnar a toda la organización de que ese cambio es necesario y que todo el mundo se comprometa en el cambio. Y después el acompañamiento, formación, mucha formación, escuchar mucho, dar feedback, y hacer mucho seguimiento a través
del Departamento de Recursos Humanos, mucha conversación con los directivos, estar muy atento a todo el proceso y ver cómo se va gestionando. Y hay dos elementos que creo que son importantes y que a lo mejor no son tan formales, pero para mí creo que son imprescindibles. Es aquellas personas que son, en las organizaciones siempre hay personas que son referentes o son líderes, independientemente de la posición que ocupan. A esas personas las tienes que implicar en el cambio. Y luego están las resistencias al cambio, que a veces son muchas. Las resistencias al cambio hay que gestionarlas, y gestionarlas quiere decir estar muy cerca para intentar transformarlas o eliminarlas, porque una resistencia al cambio te puede matar el cambio, y eso es lo que no puedes permitir. A partir de aquí, luego está en la ejecución de la gestión del cambio y conseguir que el cambio tenga buenos resultados, que no es nada fácil, es complejo. Es muy complejo. A ver, yo diferenciaría entre grandes empresas y pequeñas empresas, ¿vale? Porque unas tienen muchos recursos y tienen quizá capacidad de especialización, y las pequeñas no tienen recursos y capacidad de especialización. Yo creo que las pequeñas empresas necesitan a partners que las acompañen, que conozcan, y esos partners tienen que conocer bien el negocio, conocer bien la estructura, entrar mucho en lo que es la cultura organizativa, y tienen que ir un poco por delante de la compañía que te den soluciones. Las pequeñas empresas yo no creo que tenga mucho sentido que especialicen, porque al final si son 10 personas y van especializando no tienen recursos, entonces todo esto los seguirán encargando fuera, ¿no? Pero tiene que ser alguien que esté muy cercano, ¿no? Yo, por ejemplo, donde estoy somos una estructura muy pequeña, y todo aquello que necesitamos lo encargamos fuera, y lo que necesitamos es que nos aporten soluciones, no que nosotros les digamos qué soluciones tienen que aportar, que vayan un poco por delante y te hagan propuestas que a ti te sorprendan porque no has pensado en ello, ¿vale? O sea, tienen que ser partners, no tienen que ser proveedores, y el partner quiere decir que tiene que estar muy cerca de ti, tiene que conocerte mucho, tiene que conocer muy bien cuál es tu estrategia, cómo eres, para adaptarte a tu forma de ser, y tienen que ser ágiles, tienen que ir un poquito por delante de ti, porque tú de eso no necesariamente quieres saber, pero sí que sabes que tienes que utilizar aquellas herramientas para llegar a donde quieras llegar. Yo creo que igualmente buscarán proveedores que les den este servicio, tienen más capacidad de especialización, porque son grandes, con estructuras muy grandes y con recursos, y por lo tanto tienen más posibilidad, pero a lo mejor ponen el foco en la especialización de otro ámbito más relacionado con el core business, ¿no? Con el núcleo de su negocio, es ahí donde ponen el foco. Pero en otros ámbitos no ponen tanto los recursos, ¿no? A lo mejor ponen más recursos en lo que es la innovación en su producto, la innovación en su servicio, pero no en cómo hacen el delivery de ese producto, de ese servicio, o cómo lo comunican hacia afuera, o cómo se comunica internamente. Con lo cual siempre van a necesitar también partners. Para mí un proveedor es un partner. Yo de hecho a los que trabajan con nosotros les llamo partners, no me gusta que nos llamemos proveedor cliente, yo les llamo partners a ellos no sé si a mí me llaman partners, pero a mí sí, porque me siento que son parte de nosotros, porque me dan soluciones. Para mí esa sería la característica principal, independientemente de que tengas o no tengas recursos, el partner, y que te sepa dar soluciones anticipadas, o sea, que vaya un poquito por delante de ti. Por la estructura del mercado, de la estructura del tamaño de empresas, yo creo que no tiene mucho sentido que hayan grandes conglomerados especializados, porque estos grandes conglomerados podrán dar servicio a las grandes empresas, pero no podrán dar servicio a las pequeñas por un tema de competitividad, porque las pequeñas no lo podrán pagar. Entonces siempre habrá, yo creo que habrá siempre grandes conglomerados, pero siempre se tienen que convivir la atomización
o pequeñitas empresas con las grandes, porque si no tendría que cambiar la estructura empresarial actual. O sea, el 95% de las empresas que tienen entre 10 y 30 trabajadores no podrán acudir a servicios externos si no pueden pagar el fee. Entonces, yo creo que no es grandes conglomerados especializados o atomizados, son ambos, porque responden a la estructura actual del mercado. Si aquí todo fuesen grandes corporaciones y no existiesen pequeñitas empresas, entonces quizá tendría sentido que hablásemos de que todo esto se concentra, pero no es el caso. Y al final es un tema de competitividad, ¿no? Yo necesito este servicio, pero es que no lo puedo ir a comprar a esta gran empresa porque no puedo pagar este precio. Y busco a la pequeñita que se parece a mí, que me va a responder y yo voy a ser un cliente importante para él. Porque si compito como cliente con grandes empresas, dejaré de ser importante y me pondrá en una lista de peticiones urgentes, me pondrá al final, porque al final lo que pierde en facturación si hubiese un problema es menor. Entonces, creo que la estructura de las agencias responde a la estructura de las empresas. Bueno, primero de todo, que a mí no me gusta hablar de teletrabajo, porque lo que hemos hecho con el COVID es teletrabajar, pero la posibilidad de trabajar desde casa es la flexibilidad. O sea, es distinto el concepto de trabajar no desde tu puesto de trabajo a teletrabajar, porque teletrabajar muchas veces es trabajar en un horario determinado. Y la tecnología lo que te ofrece es la posibilidad de que tú tengas flexibilidad en el trabajo cumpliendo unos objetivos. Y eso es una forma de comprometer al empleado, es una fórmula que a mí me parece muy interesante. Entonces, ahora que hemos teletrabajado, porque no podíamos ir al despacho, no podíamos ir a las oficinas, no podíamos ir a las fábricas, los pobres que no podían teletrabajar no han podido hacer nada y el resto hemos podido teletrabajar desde casa, algunos como han podido, porque se ha demostrado que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para poderlo hacer. Ahora que volvemos a la normalidad, yo creo que mayoritariamente se volverá a la normalidad, a trabajar en despachos, o sea, a trabajar en el puesto de trabajo, excepto para empresas que son más modernas e innovadoras. Hay algunas que lo del trabajar desde casa no les gusta. Es un concepto que está muy arraigado en la gente joven y en empresas modernas, pero en empresas no modernas no es tan fácil este concepto, porque es complejo. Porque el trabajar desde casa requiere no hablar de control, sino que hablar de objetivos, hablar de resultados. Entonces, hay determinados sectores que esto les parece como muy difícil y muy complejo. Y por lo tanto, no creo que lo implementen para casos muy concretos, pero no creo que lo implementen y eso yo creo que mayoritariamente todo el mundo volverá. Que de hecho ya están volviendo. O sea, al principio ibas leyendo que esto iba a ser un 50-50, un 60-40 y ahora no, ahora estás leyendo que algunas empresas están implementando un día de teletrabajo y 4 días presencial, algunas 2 días. Va a ser como un híbrido, pero yo creo que va a pesar más la presencialidad que el teletrabajo en global, Habrá compañías que sí que harán un 50-50 o un 60-40, pero si miramos el cómputo global, no creo que sea ese porcentaje tan elevado. También el otro día estaba en un desayuno, en una conferencia, y la CEO de Meta, lo que antes era Facebook, decía que que va a ser un concepto discriminatorio en el sentido que hay muchos puestos de trabajo que no pueden hacer teletrabajo. Entonces, eso va a diferenciar entre los puestos que sí pueden y los puestos que no pueden, ¿no? Entonces, a ver cómo se gestiona esto. No todos los países piensan igual, ¿no? Los países nórdicos son más, o en Estados Unidos, pero tampoco todas las empresas, las que son más tecnológicas, que por ser tecnológicas lo favorece, pero otras no. Yo creo que ha habido un boom, qué bien, vamos a hacer, y la realidad no va a ser tan
tan clara. Va a haber teletrabajo, pero no tanto como nos pensábamos al principio. Quizá hablaremos de un 25-75 o de un 20-80, pero es que se había hablado de un 60-40. Bueno, hay que cambiar muchas cosas porque es cambiar la forma de trabajar. El teletrabajo entendido como flexibilidad. Creo que hay que cambiar mucha mentalidad, entonces no es fácil. Yo creo que no es fácil, creo que es una muy buena solución y que los jóvenes, aunque hay gente que ya no es joven que está muy pro del teletrabajo, la gente joven yo creo que esto lo va a valorar y es una forma de comprometer a la gente joven. También pienso que no es bueno que es necesaria el contacto, que no que no es bueno el 100% del teletrabajo. Yo creo que es bueno determinados momentos el contacto visual, el contacto para hablar, para compartir, que la distancia lo hace complicado. O no, porque es que conozco casos que trabajan a mucha distancia y no tienen ningún problema. Es un tema mental. Ahora yo estoy teniendo el prejuicio de que hay que tener contacto visual, porque hay gente que el contacto visual ya le va bien a través del ordenador y funcionan de maravilla. Y están pues uno en Sudamérica, otros en Estados Unidos y el otro en Europa, y están trabajando súper bien. Entonces, pero hay una forma. El teletrabajo funciona cuando puedes dar flexibilidad y cuando tienes una forma fácil de medir resultados. Cuando tú no puedes medir el resultado y no tienes forma de marcar objetivos, es complicado. Entonces, y la persona que hace teletrabajo tiene que tener una actitud, ¿no? Un compromiso, porque no tenerlo cerca a veces, y esa persona si no tiene compromiso tampoco lo va a tener presencialmente, ni a distancia ni presencialmente. Pero si tú no tienes herramientas para hacer seguimiento, no control, pero seguimiento, puedes provocar un desenganche, ¿no? El cliente es un cliente exigente porque está muy informado. Ahora, cuando quieres comprar o ir a trabajar a un sitio, dispones de muchísima información y puedes decidir cogerlo o no cogerlo. Por lo tanto, las empresas tienen que ser muy claras, muy transparentes y todo lo que es el sistema de comunicación, tanto interno como externo, lo tienen que tener muy bien trabado, porque una empresa que no comunica ni interna ni externamente, lo que genera es, desde mi punto de vista, es una cierta desconfianza, porque está como fuera del sistema, porque no es lo que toca ahora, no a comunicar. Si lo que quiere es retener talento, el talento es exigente y el talento lo que quiere es estar informado, y cuanta más información, mejor. Entonces, información fiable y transparente. Los consejos de administración están muy sujetos a reportings de compliance, de cómo hacen las cosas, no de solamente qué hacen, sino de cómo lo hacen. Y todos los portales tienen que tener el portal de transparencia, ser muy transparentes. Y todo lo que está relacionado con el planeta, la sostenibilidad, cada vez hay más fondos de inversión que rechazan invertir en empresas que a lo mejor pueden tener un retorno interesante si no tienen unos códigos de conducta o unos valores muy de respeto al medio ambiente o a la sostenibilidad en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una empresa que no apueste por la comunicación está destinada al fracaso.